Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios. Es la segunda carta y hemos titulado esta serie Consuelo en el Evangelio, porque el Evangelio verdadero es consuelo, es esperanza, es seguridad en Cristo Jesús. Estamos en el capítulo 3, un capítulo muy particular. Bueno, desde el final del capítulo 2 venimos viendo esto tan importante, poder comprender que hay una diferencia total y marcada entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, que muchas veces quizá hemos leído y hemos pensado que es un Dios diferente, que Dios tan diferente el del Antiguo Testamento al del Nuevo. Pero como hemos venido viendo en la palabra, no es que Dios sea diferente, sino que hay dos pactos. Por eso nuevamente, si tienes la Biblia en papel, entenderás, o de hecho si la tienes aún digital, te preguntan, ¿dónde quieres leer? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Y qué significa eso? Más que testamentos, son pactos. Dios hizo dos pactos y hay un antiguo pacto que es de lo que nos habla todo ese Antiguo Testamento. Y aun Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra y se hizo hombre, Él vino bajo ese antiguo pacto, bajo ese Antiguo Testamento. Por eso Él cumplió todas esas leyes, vivió en perfecta obediencia. Pero luego Cristo, antes de morir en la cruz, precisamente la noche antes de ir a morir en la cruz, el día de la última cena, Él hizo un nuevo pacto, trajo el nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Que podemos aprender del Antiguo Testamento, pero debemos vivir en la luz del Nuevo Testamento, ya que el Antiguo es una sombra. Y de eso nos viene hablando Pablo y nos va a seguir hablando con mucho más detalle. Hoy vamos a ir al capítulo 3, versículos 12 al 16. Leamos Nueva Traducción Viviente y veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, en la lectura podemos ver que sigue hablando del antiguo y nuevo pacto, que también vemos que Pablo lo llama en ocasiones el antiguo y el nuevo camino, o como lo decía, también se puede llamar antiguo o nuevo testamento. De esto se trata y es muy importante. Si uno no tiene claro esto, se va a confundir. De hecho, va a vivir una vida cristiana que no va a ser ni muy cristiana. Como lo hemos dicho, podría uno parecerse más a un judío que a un cristiano verdaderamente. Entonces, esto es muy importante. Pero aquí tenemos algo que es lo que le da el título a esta enseñanza. Aparece dos veces allí en este pasaje que acabamos de leer, y es que Pablo dice, cuando estas personas leen, y quiero aclarar eso porque leer no significa simplemente abrir la Biblia y leerla, sino que cuando se escribió esto, leer significaba literalmente ir a una sinagoga o a una iglesia a sentarse para escuchar la lectura de la palabra de Dios escrita, pero también la explicación. En esencia, lo que está diciendo es cuando escuchaban la palabra de Dios escrita, como hemos venido diciendo, no es suficiente. La palabra de Dios no es solamente el libro escrito. Yo no tengo la palabra de Dios cuando tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 en una trila en mi casa. La palabra de Dios está contenida en ese libro, pero es la palabra que nos muestra a la palabra de Dios, a la palabra que se hizo carne, quien es Cristo. Así que por eso le he puesto como título a esta enseñanza, palabra que consuela. O mensaje que consuela también se podría llamar. O predicación que consuela. Lectura de la palabra de Dios que consuela. De hecho, no sé si te haya pasado. ¿Cuántos de nosotros hasta quizá en su momento empezamos a leer la Biblia y desistimos porque no entendimos? ¿Sí o no? Hay muchas personas que dicen eso. No, yo leo pero no entiendo. Bueno, porque hay que leer toda, todo el libro, toda la palabra de Dios. Mis hermanos, es que vamos a ser honestos. Es como si uno viera una película. Bueno, o pusiera una película en el televisor y se viera 5 minutos por allá en el minuto 35 de una película que dura 3 horas. ¿Podrías tú con esos 5 minutos que viste en la mitad de la película o por allá en 3/4 de la película decirme de qué se trata la película, cómo comenzó, cómo se desarrolló y cómo terminó? Te lo aseguro, tú ves esos 5 minutos y yo vengo y te pregunto y tú dices, yo no entendí nada.
O quizá puede ser que entendiste algo, pero ¿cómo sabes si es realmente lo que entendiste y no lo sacas del contexto? Es como si te compraras un libro de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, o si te leyeras El Quijote, si leyeras a Cervantes, si leyeras quizá de pronto te gusta la lectura más alta como a Shakespeare, de pronto te lees Hamlet o, bueno, la que más se conoce, ¿cierto? Romeo y Julieta, en fin. Pero como si uno se leyera solo un pedacito, dos hojas de un libro y pretendiera entender todo el libro completo. ¿Por qué a veces hacemos eso con la Biblia? Recuerdan que les he dicho tantas veces que hasta esos capítulos y versículos son terribles porque eso no está realmente en la palabra de Dios escrita. Eso fue añadido muchos siglos después. De hecho, eso es más contemporáneo que cualquier otra cosa. Es como si alguien te enviara a ti una carta, bueno, en la época en que se enviaban cartas, cuando no estaban los medios digitales, o tú trabajas en una empresa y te envían un correo electrónico urgente con información muy importante, tú solamente leyeras un renglón por allá a la mitad de todo el escrito y pretendieras resolver la situación solamente leyendo ese renglón. Sería ilógico, ¿cierto? Por pura razón, sabemos que tenemos que leer todo si queremos entender. Eso pasa con la palabra de Dios. Si no tenemos un panorama general de la palabra de Dios y claro, nos confundimos. Mis hermanos, la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, más precisamente Antiguo y Nuevo Pacto, Antiguo y Nuevo Camino. Y después de Cristo, Él trajo el Nuevo Pacto, el Nuevo Camino, la verdad más gloriosa de Dios que jamás se nos pudiera haber dado. Es más, aquí para enfatizar esto y dejar esta introducción, quiero decir algo. ¿Acaso no te ha pasado a ti como quizá me pasó a mí que muchas veces uno va y lee particularmente el Antiguo Testamento o muchas veces escucha una predicación del Antiguo Testamento y en un sentido hasta lo puede emocionar a uno, el predicador lo puede emocionar a uno con unas historias tan asombrosas, pero al final eso termina siendo tan desesperante, tan devastador, tan decepcionante? Voy a ponerles un ejemplo. El predicador viene y nos habla sobre el libro de Josué. Oh, Josué, el hombre que finalmente introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. El hombre que viene con el ejército y con los sacerdotes y con el grupo de alabanza y derriba los muros de Jericó y toman la ciudad. Bueno, si vamos a ser honestos, preguntémonos. ¿Estas personas qué fueron a hacer allá? A destruir una ciudad. Mataron a Raimundo y todo el mundo. Mis hermanos, esa historia nos dice entonces que podemos nosotros ir a matar al país vecino para quedarnos con su tierra. Pero eso fue lo que hicieron. Y entonces nos llaman a ser como Josué. Bueno, la pregunta es, ¿de verdad? ¿Tú y yo hoy nos sentimos en la capacidad de tomar una espada o un arma para ir a pelear por un pedazo de tierra? O Débora, Barak, Jael, a las mujeres, como Jael. ¿Has leído realmente la historia de Jael? Esta mujer le clavó una estaca en la sien al capitán de un ejército. Hermana, ¿tú te ves en esas? Matando a un general, traspasándole la sien con una estaca. Esa es la historia que está allí. Eso es lo que nos está mostrando la Biblia. O Sangar, el hombre que con una hoz, con lo que se cosechaba, con un palo, con un pedazo de fierro, mató a 600 filisteos. Yo soy el primero que leo esa historia y si yo voy a hacer eso mismo, estamos perdidos. Mis hermanos, de verdad, Abraham, la fe de Abraham, Dios lo llama a que vaya y sacrifique a su hijo. ¿Tú sacrificarías a tu hijo? ¿De verdad? Bueno, lo cierto es que ni Abraham finalmente lo sacrificó. Oh, Esther. En estos días escuchaba a una reina de belleza que justificaba el reinado de belleza con Esther. Es que Esther participó en un reinado de belleza. Olvídate. Esther iba a ser una concubina más. La prepararon para que fuera una amiguita del rey persa. Y ella no estaba allá porque quería, ella no estaba allá concursando. Ella sencillamente iba a ser una mujer una doncella con la que cuando el rey tuviera deseos de acostarse con una mujer virgen, tráiganme a una de esas. Y llegó el momento en que le tocó el turno a Esther. Por la pura y bendita gracia de Dios, Dios puso gracia en ella y ella halló gracia primero a los ojos de Dios y a los ojos de ese hombre y él la convirtió en reina. Pero ella no salió allá en vestido de baño a ver si se ganaba la corona Miss Universo. Eso no era un reinado de belleza. Sin embargo, luego arriesgó su trono y no solamente su trono, su vida. Mis hermanos, de verdad, esas historias de quién nos habla, no de qué nos habla. Recuerdo, en ocasiones les lo he dicho, creo que un par de veces, a mí me enseñaron una canción desde muy niño que decía que los jóvenes teníamos que tener la fe de Timoteo, tener la fe de Timoteo, la sabiduría de Salomón, la agilidad de David y la fuerza de Sansón. ¿De verdad?
Empezando por mí, pues ahorita tengo un poquito más de carnita, después de que me casé estoy engordando. Pero mis hermanos, yo la fuerza de Sansón, por favor. La agilidad de David. Uno podría traerse un bulto de piedra si no le pega ni media a ese gigante. Ahora, a uno esas historias lo emocionan. El predicador viene y uno sale emocionado, uno se cree Sansón, uno sale como Superman. Pero ¿cuánto le dura esa fortaleza? Mientras sale y se enfrenta a un gigante, a un problema, a una dificultad, y coge ese problema y lo vuelve uno un 8, como decimos nosotros, hasta ahí le llegó. Mis hermanos, pero quiero hacerles esta pregunta. Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Somos tú y yo Josué? ¿O vamos a creer en el que es verdaderamente Josué, que de hecho es el mismo nombre en hebreo, Jesús, quien es el verdadero líder que ahora no nos introduce en la tierra prometida, sino que nos lleva al cielo? ¿Por qué mejor no ver a Jesús en esa historia? Porque de eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que se trata de Jesús, no de nosotros. Débora, Barak y Jael. Sí, clavaron con esta mujer con una estaca, con un pedazo de madera, traspasó la sien de su enemigo, pero Cristo en un pedazo de madera fue traspasado, la corona de espinas en sus sienes, los clavos en sus manos y en sus pies para traernos la liberación más grande y llevarnos a un lugar más grande que un pedazo de tierra en Medio Oriente. Él no solamente se enfrentó a 600 filisteos, él se enfrentó a los poderes del mundo invisible y los venció a todos. No con una guijada de burro, sino, mis hermanos, en una cruz como siervo. Y saben, si vamos a hablar del que tuvo la fe más grande que Abraham, Abraham finalmente no sacrificó a su hijo, pero él, el hijo, él sí fue sacrificado en una cruz y él sí derramó hasta la última gota de sangre. El Padre en los cielos no solamente clavó el cuchillo, sino que le dio la espalda a su hijo y permitió que muriera en una cruz para salvarnos a ti y a mí. Él es el verdadero rey, mayor que Esther, que no solamente arriesgó su vida, sino que dejó realmente su trono desde el cielo y vino a esta tierra a morir por nosotros para llevarnos a su cielo. Él fue el que le dio la fe a Timoteo, él es el más sabio que Salomón, más ágil y fuerte que David, se los aseguro. Mis hermanos, más fuerte que Sansón. Todas esas historias es para apuntarnos al verdadero Salvador. Mis hermanos, nosotros no somos Josué. Hermana, tú no eres Jael. Mejor descansemos y confiemos en el verdadero fuerte, en Cristo, en nuestro Rey, en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Si no vemos a Cristo, perdemos de vista el horizonte. Y si de pronto todavía no estás convencido de esto, quiero que veamos esta verdad a través de 2 puntos en el pasaje que acabamos de leer. El primer punto que quiero que veamos en esta mañana es que esta es una palabra de aceptación. Por eso esto nos consuela. Es una palabra de aceptación. ¿Qué significa esto? Creo que no hay palabra que traiga más consuelo a nuestras vidas que saber que hoy somos aceptos delante de Dios. Pero no porque tú y yo seamos David tan fuertes, o como Sansón, o como Jael, o como Esther, sino porque hay uno que nos ha hecho aceptos delante de nuestro Padre. Y aquí no me estoy refiriendo solamente a lo que ya la palabra de Dios nos mostró. Cristo nos ha hecho justos, pero no solamente Cristo nos ha hecho justos, Cristo nos ha hecho aceptos. Para ser más precisos, y no sé si tú vives la vida cristiana de esta manera, o quizá a veces no lo hayamos entendido hasta por pastores que lo que digo, que nos enseñan es que para ser aceptos tenemos que tener la fe de Timoteo, o la fe de Abraham, la sabiduría de Salomón, la fuerza de Sansón y la agilidad de David. Mis hermanos, ¿saben qué nos enseña la palabra de Dios? Que Cristo nos ha acercado a ti, a mí, al Padre. ¿Te sientes tú cerca de Dios realmente? ¿O tú ves a Dios como un Dios lejano? ¿Cuántos lugares hasta donde se predica supuestamente el cristianismo, el evangelio, que hasta se hacen llamar iglesia, las personas no están cerca de Dios? El único que está cerca de Dios es el pastor, eso sí. Pídale usted a Dios que Dios a usted lo escucha más. Órele usted a Dios que es que usted está más cerquita de Dios. Mis hermanos, yo no estoy más cerca de Dios. Yo, Alex, por ser pastor, no estoy más cerca de Dios que tú. Todos estamos en la misma posición. Tenemos acceso directo a Dios nuestro Padre. Es más, te hago la pregunta, cuando oras, ¿de qué manera oras? Tú oras al Padre directamente sabiendo que el Padre te escucha, que el Padre te ve, que el Padre te acepta en el nombre de Cristo. Esto es lo que Pablo dice en los versículos 12 y 13. Veamos este punto en estos 2 versículos. Ya que este nuevo camino o este nuevo pacto, lee el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no necesitamos intermediarios porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo y Él
Abrió la puerta para que tú y yo entremos directamente a la casa del Padre. Claro, lee el Antiguo Testamento y tú ves un Dios airado. Lee el Antiguo Testamento y ves un Dios que ni siquiera te puedes acercar porque te mata, porque su gloria te mata. Lee el Antiguo Testamento, lee, por ejemplo, cuando Dios trae por medio de Moisés los 10 mandamientos. ¿Qué hace el pueblo? Tiembla. El monte Oreb está echando humo y están cayendo truenos y está saliendo fuego, tanto que el pueblo dice, no, nos vamos a morir. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, no diferente al del Nuevo, pero ¿saben cuál es la diferencia del Nuevo? Que el del Nuevo, mis hermanos, a Él podemos acercarnos con confianza, ya que este nuevo camino nos da tal confianza o tal esperanza, tal seguridad. ¿De qué? De lo que Pablo viene hablando. Que hoy podemos nosotros ver la gloria de Dios. Que hoy podemos estar cara a cara frente a Dios. Dice, podemos ser ¿qué? Muy valientes. Ahora, esta traducción es muy importante. De hecho, es una de las mejores traducciones porque si lees Reina Valera, dice que podemos ser muy francos o podemos tener mucha franqueza. ¿A qué se refiere eso? Es una palabra que normalmente se usa para tener la valentía y la capacidad y aptitudes suficientes para estar delante de Dios sin tener temor. ¿Entendemos lo que está diciendo el apóstol Pablo? En el Antiguo Testamento tú no te podías acercar a Dios. Si mucho, que el sumo sacerdote cada año, con un sacrificio hecho por sus propios pecados y otro por el pueblo, y si se había purificado, que entrara a la presencia de Dios. Y vaya que no lo hubiera hecho bien, ¿qué pasaba? Se moría. Así que entrar a la presencia de Dios era exclusivo de una sola persona y era aterrador. Era aterrador. Recordemos, ya lo vimos hace 8 días, tan aterrador que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, cuando salía de la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Su rostro brillaba. ¿Y qué decía la gente? No. No era simplemente que brillara mucho, es que no querían ver la gloria de Dios, de pronto nos mata, de pronto nos aplasta. Pero en este nuevo camino puedes tener confianza. Y esa palabra valentía que significa puedes estar tranquilo de que te puedes presentar a la mismísima presencia de Dios y ya no te consume. Que este Dios cuya presencia nos consumiría, ¿saben por qué no nos consume ahora? Porque Cristo nos ha hecho justos y nos ha hecho aceptos ante el Padre. ¿Ves a Dios de esa manera? Si no lo ves de esa manera, te lo digo con todo mi corazón, no conoces el Evangelio, no has creído en Cristo. ¿Tienes miedo de Dios? Él es temible. Es más, aquí quiero utilizar una analogía que le escuché a un pastor, pero es que es hermosa. Y si te has visto la película de las Crónicas de Narnia, es maravillosa, lo entenderás todavía mucho más. Ir a un zoológico y ver a un león. ¿Quién quisiera meterse a la jaula con el león? ¿A alguien le gustaría? Pero si llegas al zoológico y te das cuenta que el león, junto a la leona, han tenido cachorritos. Imagínate un cachorro de león al lado del león. Es más, el león está echado y ¿sabes qué hace el cachorro? Le jala la barba al león, lo muerde, le muerde la cola, se le monta encima. ¿Ese cachorro tiene miedo de ese león? No, ¿por qué? Porque ese león es ¿quién? Su padre. Al contrario, ese cachorro está más confiado que nunca junto al león porque sabe que no tiene ningún peligro. Su padre lo defendería con todo. Ah, pero tú y yo no nos acercamos. Mis hermanos, lo que decía la película de las Crónicas de Narnia. Él es temible. Oh, pero los que están con Él pueden confiar. Solo mirarlo a Él es terrorífico, pero si estás con Él, su mirada es tierna y compasiva. Mis hermanos, ese es nuestro Dios, pero lo es. ¿Sabes por qué? Por lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento lo ves como león, pero en el Nuevo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos lleva a nuestro Padre, a su presencia, y podemos estar confiados. ¿Sientes tú en este momento que si partieras a la eternidad o Cristo regresara, tú sabes que aunque te vas a presentar ante el juez eterno del universo, a Dios mismo, sabes que puedes estar con valentía, con seguridad y confianza, no porque haya algo bueno en nosotros, sino porque nuestra seguridad y confianza nos la da Cristo? Mis hermanos, versículo 13, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Empezando por eso, tenían tanto miedo y tanto pavor que no querían ni siquiera mirar el rostro de Moisés, porque en el rostro de Moisés se reflejaba un destello de la gloria de Dios. De ahí, esas canciones que hasta quizá nos hicieron llorar, por un destello de tu gloria todo daría. Mentira, no tenemos que dar nada por un destello de la gloria de Dios. Ya alguien lo dio todo para que no tengamos un destello. Hoy tenemos toda la gloria de Dios. Y no es por lo que tú y yo demos, es por lo que Cristo dio. Blasfemia esa canción.
aunque parezca bonita. Si te gustaba, espero no verte decepcionado. No, mis hermanos, si no entendemos que en este nuevo camino tenemos acceso directo a la presencia, a la gloria de Dios, y si hoy muriéramos, sabemos que cuando lleguemos, ¿a dónde llegamos? A la casa del Padre. Y podemos entrar con total y completa libertad y confianza, como decimos nosotros vulgarmente, como Pedro por su casa, pero más bien sería como Cristo en su casa, porque hoy somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo. Lee el Antiguo Testamento, tienes que hacer 1,000 cosas para ser acepto. En el Antiguo Testamento tienes que diezmar, tienes que dar primicias, en el Antiguo Testamento tienes que hacer sacrificios, en el Antiguo Testamento hasta cómo te vistes es lo que te hace acepto delante de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Nuevo, tienes un vestido de justicia, de santidad, de perfección que te regala Cristo. Él te regala su vida perfecta y te dice, preséntate delante del Padre con mi justicia, la de Cristo, te la regalo. ¿Crees que el Padre va a rechazar al Hijo? Ese es el cristianismo. No como con Moisés, que el pueblo no podía acercarse y ni siquiera quería mirar a Moisés, el mediador entre Dios y los hombres en ese antiguo pacto. Ni siquiera querían mirar a Moisés. Solo lo miraban cuando Moisés se ponía ese velo. Y cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, por eso dice, hablaba cara a cara con Dios, se quitaba el velo. El único que tenía ese privilegio era Moisés. El pueblo, allá lejos. Habla tú con Dios, le dijo el pueblo a Moisés. ¿Has leído la historia? Nosotros luego te escuchamos a ti. Así hoy muchos pastores creen que ellos son los que hablan con Dios y ahora vienen y ellos son los vicarios de Dios aquí en la tierra. No, mis hermanos. Efesios 1:5, allí está muy claro. Y bueno, y si de pronto tú no me crees la historia que te acabo de contar, te digo, ve y lee por favor el capítulo 34 de Éxodo, más particularmente el final, desde los versículos 29 hasta el 35. Pero ¿cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios 1:5? Dios decidió de antemano, esto está hablando desde la eternidad, adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Hoy no es por medio de un intermediario humano, no es por medio de la ley, no es por medio de Moisés. Nuevamente, lee todo el Antiguo Testamento. Al final, estás lejos, separado, como lo diría Pablo en Romanos capítulo 3. No lo he traído allí, pero ¿qué dice Pablo? Destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Lee el Antiguo Testamento y ves a un Dios lejano, ves a un Dios airado, ves a un Dios que mira todos los días al impío, al malo, y lo aborrece con una justa ira. Llega el Nuevo Testamento, mira al Hijo de Dios muriendo en una cruz por nosotros pecadores, para hacernos miembros de la familia de Dios, hacernos sus hijos por adopción y acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio ¿qué? Gran gusto hacerlo. ¿Puedes ver la diferencia? Este es el cristianismo verdadero. Es más, avancemos un capítulo más en Efesios, capítulo 2, versículo 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo murió en esa cruz, ahora ha enviado el Espíritu. Mis hermanos, tenemos el mismo Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué tener temor de Dios? ¿Has vivido tú temeroso de Dios? ¿Has vivido tú la vida cristiana sintiendo que Dios es lejos, que Dios está lejano, que tú necesitas un intermediario como un pastor, como un líder que quizá ora mucho, que quizá ayuna mucho, que quizá hace muchas cosas? Mis hermanos, eso no nos acerca a la presencia de Dios. Tú y yo hoy podemos venir y orar donde quiera que estemos desde el corazón y entrar a la presencia misma de Dios nuestro Padre por lo que Cristo hizo por nosotros. Hebreos, es que es imposible hablar del nuevo pacto y no ir a Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Nuestro sumo sacerdote, está hablando de Cristo, comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y aún así es nuestro sumo sacerdote. ¿Entendemos lo que eso significa? El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento iba y mataba a un cordero o una cabra, entraba al lugar santísimo con esa sangre, y si Dios aceptaba ese sacrificio, entonces el sumo sacerdote salía y decía, Dios nos perdonó, ¿saben por cuánto? Por un año. ¿Qué hacía el pueblo? Fiesta. Perdonados por un año, pero al otro año le tocaba otra vez volver a entrar. Y nuevamente, vaya que no se preparara bien, el sacrificio no fuera acepto. Moría el sacerdote y no había remisión de pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, quien es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, saben, Él caminó en esta tierra, Él anduvo en esta tierra, Él comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de ellas. ¿Saben cuál es la diferencia? Él nunca pecó.
Pero ¿qué dice el versículo 16? Así que acerquémonos ¿con qué? Con toda confianza, con toda valentía. ¿A qué? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Esto es maravilloso, mis hermanos. ¿Podemos entender el privilegio tan grande que hay en el nuevo pacto, en el nuevo camino? Hoy no te acercas con ofrendas. Hoy no te acercas con dinero. Mis hermanos, ya lo hemos visto tantas veces, solo lo quiero decir de esta manera una vez más para enfatizar eso. Si hoy quieres compartir algo de tus recursos, da conforme propongas en tu corazón lo que nazca de tu corazón, pero no pretendas hoy comprar este favor de Dios con cosas materiales, con dinero o con sacrificios humanos. Dado a lo que Cristo hizo por nosotros, acerquémonos con toda confianza, con toda seguridad, con la valentía más grande al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos ¿qué? Su misericordia. No venimos con orgullo porque no hemos hecho nada. Si algo hemos hecho es fallar. Y no es que esté bien, pero somos pecadores. Fallamos tantas veces. Aunque bueno, si miramos a Dios nuestro Padre en el rostro de Cristo, Él no nos ve pecadores y nosotros podemos tener esa confianza. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hasta aquí te lo quiero decir. ¿En cuántas iglesias nos han enseñado que de hecho hasta cuando tú pecas, no, ay, lejos de Dios, destituido? Mi hermano, pecar no está bien. Siempre vamos a insistir aquí en este lugar en eso, en esto, y quiera Dios que nadie distorsione esta palabra. Pecar no está bien, fallar no está bien. Pero ¿de qué está hablando aquí? Cuando más necesitemos su gracia. ¿Quieren que les diga una de las verdades más grandes del Evangelio? El momento más propicio todavía, aunque todo momento es necesario, pero es más propicio para acercarnos a Dios nuestro Padre, es aún cuando hemos fallado. ¿Por qué? Porque si hemos fallado es el momento de correr a nuestro Padre y entender que si hemos caído es porque estábamos confiando en tus fuerzas y en las mías. Y es venir diciendo, Padre, perdóname. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero ¿qué hace el Padre? Nos restituye. ¿Creen que el Padre de los cielos es menos bueno que el padre de la parábola del hijo pródigo? No es que pecar esté bien, pero entendamos que ni siquiera cuando pecamos nuestro Padre ahora nos ve con ira, aunque podría. Bueno, es que de hecho ya no puede porque es que el hijo ya pagó. Aun si falláramos, corramos al Padre, a su gracia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia, el favor inmerecido, que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Qué dice el versículo anterior? Lo acabamos de leer. ¿Qué nos dijo el versículo anterior? Cristo comprende nuestras debilidades. Ahora, ¿saben lo que eso significa? En el nuevo camino no es por esfuerzos. Todos somos seres humanos débiles. Corramos todos los días a la gracia de Dios. Padre, ayúdame. Y si hoy no he pecado, gracias porque tú me has sostenido. Y si he pecado, Padre, perdóname. Y vengo ante tu presencia por tu misericordia y favor, no en mis méritos, no en mi justicia, sino en los méritos y la justicia de tu Hijo. De hecho, ¿saben una cosa? Aun cuando fallamos, lo que el Padre está esperando es eso. A veces somos hijos pródigos y por malas enseñanzas hasta nos alejamos de Dios en nuestra debilidad. ¿Por qué mejor en nuestra debilidad no entrar a la gracia, al trono de Dios y buscar la ayuda del Padre, que es el único que nos puede sostener? Sería como un león. O es más, no sé cuántos les pasó. Claro que bueno, es curioso, a mí no me pasaba tanto con mi papá. Cuando yo era niño y me peleaba con mis amiguitos, yo corría era donde mi mamá. Mi mamá salía con la chancla a pegarle al amiguito que me había pegado a mí. ¿A alguien le pasó? Pero uno con los papás se sentía seguro. Ahora, y muchas veces uno era el que le había hecho la maldad al amiguito, pero uno corría al papá. Ahora, nuestro Padre tampoco es injusto ni es alcahuete, pero Él nos va a ayudar. Él nos va a levantar si caímos. Él ya no está para aplastarnos porque el Hijo, sin pecado, Cristo, ya fue aplastado en la cruz por tu pecado y el mío. Te hago esta pregunta. Si alguien ya pagó por nuestros pecados, el Padre que es justo y ha aceptado el pago por nuestros pecados, ¿cómo nos aplastaría y nos miraría con ira y enojo si fallamos? Cuando ya alguien ha derramado su sangre y es su propio Hijo sin pecado. Una vez más, ¿estoy diciendo que pecar está bien? No. ¿Te estoy diciendo que sal de este lugar ahora y ve a pecar con libertad? No. Porque ya hemos visto en otros pasajes, de hecho hoy más que nunca nos acercamos y aquí lo estamos viendo, para que nos ayude en la debilidad. Pero no es que ahora, Padre, no permitas que caiga y que peque, porque donde peque, tú me vas a aplastar con tu ira. No. Padre, yo no quiero pecar, yo no quiero fallar. Pero no lo he traído allí, pero nos lo sabemos de memoria. Pero aún si pecamos, ¿qué dice el apóstol Juan en su primera carta? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo.
Así que podemos entender que no hay un solo momento en la vida del cristiano en el que ya esté lejos de Dios, ni siquiera en el peor momento de su vida, pero corramos a esa gracia, a esa confianza. Vengo y me acerco a mi Padre. Lo que les decía, o a mí me pasaba cuando iba allá de niño, porque fui un poquito plaga de niño, y me peleaba con el amiguito, y el amiguito me pegaba el golpe, como decimos nosotros vulgarmente, el coscorrón, y me dolía. Yo llegaba llorando a la casa, lagrimeando. Pero allá, gracias a Dios, yo encontré unos padres no como tristemente los que muchos tuvieron, que cuando te caías venía tu papá y te pegaba un golpe. Yo encontré unos padres, yo no sé si los podamos llamar alcahuetes, aunque yo no creo, porque cuando tuvieron que ser duros, lo fueron, de manera sana, me corrigieron. Pero yo encontré unos padres que cuando me caía, me ayudaban a sanar las heridas. Aquí quiero contar esta historia, perdón por contar estas anécdotas, pero espero que ilustren. En ocasiones les he contado esta historia y me estoy demorando aquí porque esto es importante y este punto es fundamental. Mis padres siempre me advirtieron, siempre, nunca te subas a un carro en movimiento, de esos muchachos que se pegan atrás de los carros de las camionetas. Me lo advirtieron 1000 veces. Llegó el día en el que fui desobediente. Muchos de ustedes conocen la historia, ¿cierto? ¿Qué pasó ese día que me subí a ese carro? Tengo las cicatrices hasta el día de hoy. Yo no quería llegar a casa porque mis papás me habían advertido. Sin embargo, aunque me recordaron que estuvo mal, y gracias a Dios nunca lo volví a hacer, pero me ayudaron a sanar mis heridas. Quizá por eso hoy puedo entender al Padre que tengo en los cielos. Si mis padres, siendo malos, hicieron cosas buenas conmigo, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Él no está feliz cuando yo lo desobedezco. Él no se complace en mi desobediencia, pero por medio de Cristo puedo decirle, perdóname, Padre, fallé. Y aunque venga aporreado y herido por mi pecado, Él sana mis heridas, me levanta y me restaura. No sé si has experimentado esta gracia maravillosa. Ese es el Evangelio. Esto es lo que Cristo trae en este nuevo camino. Es misericordia. El mismo autor a los Hebreos capítulo 10 versículos 20 y 22. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino o un nuevo pacto. Mis hermanos, podemos entenderlo. Este es el Nuevo Testamento, el nuevo camino. Esto es glorioso. Un camino que da ¿qué? Vida. Un camino que no dice, mira, si haces esto, ahí viene el castigo. Si nos corrige, es porque nos ama. Si nos disciplina, es porque nos ha tomado como hijos. A través de la cortina al lugar santísimo. Él rasgó el velo para que tú y yo entremos directamente. No necesitamos un sacerdote, no necesitamos un hombre. Yo no los puedo acercar al Padre. A ti y a mí, Cristo nos ha acercado al Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Versículo 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote, ojo, es que sí es grande, que gobierna la casa de Dios. Aquí está. Entremos directamente a la presencia de Dios. ¿Con qué? Con corazón sincero y con plena confianza en Él. Es lo que digo, es como si uno tuviera el mejor amigo que lo invita a su casa. Uno sabe que puede estar confiado porque está entrando con el mejor amigo, ¿cierto? Ahora no solamente tenemos al mejor amigo, tenemos al mejor hermano mayor que entregó su vida por nosotros para introducirnos a la casa del Padre. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor no quería entrar a la casa porque odiaba al hermano menor. En esta parábola, que no es ninguna parábola, sino el verdadero evangelio, el hermano mayor descendió del cielo, salió de casa a venir a buscar a estos pródigos, y es el hermano mayor quien nos pone el vestido nuevo, el anillo en el dedo, el calzado en nuestros pies, porque Él es el Cordero que fue sacrificado para que hoy podamos hacer fiesta junto al Padre en la eternidad, en la gloria. Este es el evangelio que has conocido. Este es el nuevo camino. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y una plena confianza en Él, en Cristo, pues nuestra conciencia culpable, porque somos culpables o no. Pregúntale a ¿tu conciencia te puede absolver? Oh, nuestra conciencia nos culpa, pero nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Acceso directo a la presencia de Dios. ¿Vivimos así la vida cristiana? ¿O has vivido tú con miedo de Dios? Porque quizá te han enseñado más del Antiguo Testamento. Uno podría sentirse como David, uno podría sentirse como Jael, uno podría sentirse como Sansón, pero vamos a ser honestos, al final uno se parecía más a David por allá adulterando con Betsabé. Uno se parecía más bien a Sansón con Dalila, ¿o no? Es la realidad. Así es como más bien nos deberíamos identificar. Pero hay uno, mis hermanos, que con su sangre nos ha purificado hasta la conciencia. Hoy tú y yo podemos tener una conciencia limpia, libre de culpa y sentir
No solo sentir, sino saber con seguridad y confianza que hoy estamos en la misma presencia de Dios y que no debemos tener temor, mis hermanos. Precisamente llega el segundo punto y es que es precisamente esa verdad, es que esta es una palabra de revelación. Esta es la verdadera revelación que Dios ha traído en su palabra. Lee todo el Antiguo Testamento, no entiendes esto, no lo entiendes, porque en el Antiguo Testamento todo se basaba en gánate el favor de Dios. Vive de la mejor manera para que Dios te acepte. Busca en el judaísmo, intenta ser judío. Eso es el judaísmo. Y usan el Antiguo Testamento. Usan la parte del Antiguo Testamento que tú y yo tenemos en nuestras Biblias. ¿Cómo quiere vivir un judío? Él quiere vivir obedeciendo al Eterno, como lo llaman ellos, porque no se atreven a pronunciar el nombre. Tienen tanto temor de Dios que ni pueden pronunciar su nombre. Hoy nosotros no solamente lo podemos pronunciar, sino que lo podemos llamar papá. Qué confianza tan grande. Pero mis hermanos, aquí es donde viene. Si Dios no abre nuestro entendimiento, nunca vamos a entender esto. Porque aquí viene una parte muy fuerte. Solo Dios puede abrir nuestros ojos y quitar el velo de nuestro corazón para que entendamos plenamente esta verdad. Versículos 14 al 16. Pero la mente de ellos, ¿de quién? De Israel. De esas mismas personas que cubrían que miraban a Moisés pero con el rostro cubierto. De quien viene hablando el pasaje de Corintios, Pablo. Pablo viene hablando que los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés, tenían temor, miedo de la presencia. Es más, y ni siquiera era la presencia de Dios, de la presencia de Dios que se reflejaba en el rostro de Moisés. No podían, tenían miedo, pánico. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que leen, cada vez que asisten a la sinagoga, cada vez que todavía van a muchas iglesias, pero se lee el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Pero están en iglesias donde les están leyendo el Antiguo Testamento. Están en iglesias donde les están predicando el Antiguo Testamento. Mis hermanos, están en iglesias donde dicen ser cristianos, pero lo que les digo, todavía viven bajo las leyes del Antiguo Pacto, bajo las normas del Antiguo Pacto. Todavía no han entendido que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ¿qué dice? El mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Pero aquí está. Esta traducción es hermosa, pero aquí falla fuertemente. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. No es lo que dice el idioma original. De hecho, quiero decirles aquí unas cuantas traducciones. Dios ha hablado y dice solamente se quita por medio de Cristo. Porque aquí da a entender como que yo creo en Cristo y se me quita el velo. Bueno, puede ser, pero es que el asunto es que el idioma original dice este velo solo se quita en Cristo. Es más, ¿qué dice la traducción en el lenguaje actual? Solo Cristo puede quitar este velo. Reina Valera 1960 dice en Cristo es quitado, pero para mí la mejor traducción es la Nueva Versión Internacional que dice solo se quita en Cristo. ¿Qué significa eso? Solo Cristo lo puede quitar. Solo Cristo puede quitar el velo y llevarnos a entender que todo el Antiguo Testamento, ¿para qué está? ¿Para que lo arranquemos? No. Leámoslo, veamos cómo ninguno fue capaz al final. Lo que decíamos, Sansón, por ejemplo, y tenía el Espíritu de Dios, pero era un mujeriego. Sí, no podía ver una muchacha bonita, porque ya le estaba coqueteando. Y eso que en esa época él no podía, pero ¿qué hacía? Manipulaba a los papás. Denme esa muchacha, porque en esa época eran los padres los que hacían el negocio. Curiosamente, en esa época donde él no podía decir con cuál se casaba, sino que si los padres no le daban permiso, aunque era bien grandote y corpulento, pero ¿qué hacía él? Se enojaba con los papás, les hacía un berrinche, quiero esa. Hijo, pero es que no es del pueblo, quiero esa. ¿Me la dan o me la dan? El hijo rebelde, pero tenía el espíritu. Claro, ¿cómo le fue con esa? Y con la otra, y la otra, y la otra. ¿Cómo terminó? Ciego. Calvo como yo. Sin pelo. Bueno, él fue porque se lo cortaron, luego le creció. Yo ya no tengo esa esperanza. Bueno, no sé si en la eternidad vaya a tener una cabellera bien larga. Bueno, perdón por el chiste, pero el asunto es que hay uno que él no se contaminó con el pecado y murió por nuestros pecados. Mis hermanos, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Vayamos al Antiguo Testamento para ver de dónde nos libertó el Señor. Vayamos al Antiguo Testamento para ver que todos fallaron. Lleguemos al Nuevo Testamento, entre comillas, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hasta antes de la cruz veamos a Cristo, más sabio que Salomón.
A esa pregunta me la han hecho, no sé si sea malintencionado o qué. Mis hermanos, Cristo no vino a coquetear con ninguna mujer, mucho menos una filistea incircuncisa. Él vino fue a morir por nuestros pecados. No creo que ninguna mujer hubiese mirado a Cristo sino un rostro de misericordia, de gracia. Él no vino a tener hijos con una mujer, no que eso esté mal, pero Él vino fue a morir por nuestras almas. Para hombres que se aparearan con mujeres y tuvieran hijos pecadores, ya mucho. Él vino fue a traer una nueva generación. Él vino fue a ser hijos de Dios, pero espirituales, no por medios humanos. ¿Qué dice el versículo 15? Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, sabemos ya a qué se refiere al Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y eso que cuando se habla de Moisés, normalmente en la jerga judía, en el idioma judío, en el contexto judío, se habla de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías. Los judíos tienen la Tanaj, que es la división del Antiguo Testamento en 3 secciones: los escritos de Moisés, los salmos o libros de sabiduría y los profetas. Pero muchas veces se toma a Moisés como el todo, como todo el Antiguo Testamento. Podríamos hasta leerlo de esta manera: cuando leen el Antiguo Testamento, van y estudian el Antiguo Testamento, pero tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Por qué? Versículo 16, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, la palabra ahí literalmente en el idioma original es una palabra como de estar caminando. ¿En qué? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y de pronto darte cuenta que necesitas literalmente dar un giro no de 360, porque si das 360 sigues mirando para la misma parte, de 180. Volteas, te das cuenta que no era ese camino, no era Moisés, es Cristo. Y en otras palabras se podría traducir como, es la misma palabra para arrepentirse, es darme cuenta que aunque estaba intentándolo, pero lo estaba intentando con mis fuerzas, pero me doy la vuelta y miro al único que lo pudo hacer, a Cristo. Volverme al Señor, mirar a Cristo por la fe y saber que Él es mi Salvador, que Él es el que me lleva a la presencia de Dios, que no son mis esfuerzos, no son mis ayunos, mis oraciones, mis ofrendas, aunque esas cosas sean buenas, pero hoy soy llevado a la mismísima presencia de Dios por medio de Cristo. ¿Y saben qué sucede? El velo es quitado. Ahora entiendo. Yo no soy David llamado a pelear contra Goliat. Cristo, el ungido, el elegido rey desde la eternidad, Él fue el que vino a pelear, como lo dijo alguien, y estoy de acuerdo. Vamos a mirar esa historia, comparémonos con Saúl, que aunque era bien grandote, era el rey, estaba por allá escondido. Y cuando salía Goliat, él era el primero que se escondía. Comparémonos con el ejército que estaban temblando de miedo cuando salía Goliat. Pero ¿quién es Jesús? Es el verdadero David, el rey. El que vino a pelear contra la misma muerte y la venció. El que peleó contra el diablo y lo venció. Contra los gobernantes y principados, como dice Pablo en Colosenses, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Cuando yo miro esa palabra sí me consuela. Ese es el título de esta enseñanza, palabra que consuela. Porque yo no soy David. Lo que les decía, yo más bien soy por allá un soldado todo amedrentado, que me escondía. Porque todos hemos pecado, porque ninguno ha podido pelear en este campo de batalla. Muy acorde con lo que vimos en el Salmo. Todos hemos caído tendidos. Mis hermanos, solo en Cristo el velo es quitado. Esto es lo que Pablo habla también en Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8. Así que la situación es la siguiente. Pablo viene hablando del pueblo de Israel. La mayoría del pueblo de Israel no han encontrado el favor de Dios que tanto busca. Israel mismo está perdido sin Cristo. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Porque si Dios no quita el velo, si Dios no nos revela la verdad de Cristo, estamos perdidos. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Pero estudian a Moisés, leen a Moisés. Mis hermanos, a lo mejor tú y yo hemos sido de esos. No habíamos entendido la Biblia, que hay un Antiguo y Nuevo Testamento, que hay un Antiguo y Nuevo Pacto, que vivimos a la luz de Cristo. Versículo 8, como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. ¿Podemos ver esto tan fuerte? Puede ser una iglesia que se hace llamar cristiana, pero el centro no es Cristo. Se acercan a Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos de esa manera? Oh, eso sí, hagan un ayuno de unos 8 días. Uno siente que ahí sí está cerquita de Dios, ¿o no? Pase uno toda una noche en oración y vigilia. O uno, mejor dicho, al otro día se acuesta
Es más, si al otro día le toca trabajar, uno se va a trabajar y uno siente que le salen alas como Red Bull y que le salen aureolas y uno se siente que levita. Oh, es que estuve toda la noche en la presencia de Dios. Si tú eres hijo de Dios en Cristo, no viviste toda la noche, vives toda la vida, aun cuando te acuestas a dormir, cuando estás en el trabajo, cuando te arrodillas a orar, pero cuando te paras de orar, vivimos en la presencia de Dios todo el tiempo. Religiosidad del antiguo pacto. Es que claro, en el antiguo pacto nuevamente para estar en la presencia de Dios. Cuando tú traías la ofrenda. La ofrenda, ahora sí Dios me ha aceptado. He cumplido con mis votos, ofrendas y mis diezmos y todas esas cosas. Ahora Dios me ve con agrado. No, mis hermanos. ¿Quieres ayudar? Ayuda de corazón. ¿Quieres compartir? Comparte de corazón. Pero la aceptación tuya y mía no va a venir por un bulto de maíz que traigamos o por un fajo de billetes que compartamos. Gracias por esas ofrendas, siempre lo tengo que decir. Son las que por la gracia de Dios han sostenido este ministerio. Pero mis hermanos, eso no es lo que nos hace aceptos delante de Dios nuestro Padre. Es Cristo, pero solo a quien Él le abre el corazón para que entienda esta verdad. ¿Lo has entendido? ¿Lo has creído? ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Porque estaban preguntando, ¿quién es Jesús? Unos decían que un profeta, muchos lo ven como un profeta, el que hace milagros, el sanador. Quizá eres alguien que hasta reencarnó, hasta ya había personas que creían en la reencarnación. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. En ese momento Dios, el Padre, le estaba quitando el velo a Pedro para que entendiera que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Salvador. Es más, cuando llegas al capítulo 16 del libro de los Hechos, recuerdan que Dios de cierta manera obligó, digámoslo así, presionó a Pablo para que pasara a Macedonia. Pablo estaba en Asia, en el continente asiático, y Macedonia quedaba en Europa, y Dios le impidió todo el plan a Pablo para que Pablo pasara a Macedonia. Hasta tuvo una visión, pasa a Macedonia, un hombre que se paraba y decía, ayúdanos. Dios de cierta manera obligó toda esta situación, dio toda esta situación. Y uno de los primeros lugares donde va a predicar Pablo es por allá un río donde había unas cuantas mujeres orando, adorando a Dios, pero no conocían al Dios verdadero. Y una de ellas, dice en Hechos 16:14, una de esas mujeres que estaba allí era Lidia de la ciudad de Tiatira, de hecho de Asia, de donde venía Pablo, pero esta mujer vivía allá, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios, pero que dice, mientras nos escuchaba, mientras estaba escuchando a Pablo, en este momento estaba junto con otros colaboradores, entre ellos Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, dice, mientras nos escuchaba, la palabra de Dios que estaba siendo predicada, ya ese pequeño grupo de mujeres, Dios no es machista, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón, aceptó lo que Pablo decía, pero si Dios no hubiese abierto el corazón de Lidia, nada. Esa mujer adoraba a Dios y era sincera, pero necesitaba una obra en el corazón. Necesitaba conocer a Cristo verdaderamente. Se entiende por ese contexto que ella adoraba como le enseñaban los judíos. Es más, aparte por allá en un río, porque ella no podía entrar en el templo. Pero Dios abrió el corazón y ahora ella, mis hermanos, su casa, si lo lee, se convirtió en un lugar donde se reunía la iglesia. Ahora esta mujer era una anfitriona de los cristianos, pero más grande, su corazón ahora estaba lleno de la presencia de Dios. Una mujer en la presencia de Dios. Léete el Antiguo Testamento. ¿Podían las mujeres hacer eso? No. Por eso en Cristo ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, circunciso e incircunciso, ya no hay hombre ni mujer. Mis hermanos, todos somos uno en Cristo y tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Hasta te lo diría, mi hermano. Qué hermoso esto para ti y para mí, pero mi hermana, perdón, no te dejes llenar, no es el tema, pero no te dejes llenar de la basura, de que lo que te hace empoderada y te hace valiosa. Mis hermanos, Cristo, mi hermana, Cristo te da el valor más grande de todos. Qué hermoso esto. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 al 10? No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que el mundo comenzara. ¿De qué viene hablando Pablo? Mis hermanos, esto no se llega a entender por la sabiduría de Dios. El mensaje de Cristo, versículo 8.
sino que ¿qué? Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Mis hermanos, esas personas no entendieron. Está hablando de los gobernantes judíos, en este caso de estos gobernantes, son los líderes judíos. Por muy pastor que yo sea, si realmente no he entendido la verdad de Cristo, podría estar llevando la iglesia al antiguo pacto, por el antiguo camino. Mis hermanos, hay un pasaje que dice, pregunta por las sendas antiguas. Ahora el nuevo camino que trajo Cristo, mejor dice, pregunta por el nuevo camino, que es mejor, que es más grande, que es más glorioso. Si ellos hubieran entendido este camino, los mismos que guiaban al pueblo por la religión, pero los llevaron fue a la destrucción, mis hermanos, no hubieran crucificado a Cristo porque tenían al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo mataron. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los líderes religiosos de su época. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Tengamos cuidado, muchas veces usamos este versículo para decir que esto está hablando del cielo. Esto no está hablando del cielo. Esto está hablando de lo que estuvo mantenido en secreto en el antiguo pacto. Porque ¿qué dice el versículo 10? Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. La verdad de Cristo, el Evangelio. Saber que ya no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo, que ya no nos ganamos esto por obra, sino por gracia, que lo recibimos solo al creer en Cristo. Ese es el nuevo camino. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Una de las obras que Dios hace en el corazón a través de su Espíritu es llevarte a ti a conocer esta verdad, a investigar esta verdad. ¿Quieres conocer la verdad de Cristo? Precisamente en Juan capítulo 6, versículo 45. Son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, ¿qué? Vienen a mí. Cuando Dios hace una obra, cuando Dios nuestro Padre hace una obra en nuestros corazones, nos abre el corazón, nos quita el velo para que entendamos la verdad de Cristo, que en Cristo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿No te parece esto maravilloso? Una vez más, ¿es el Evangelio que has creído? Es más, quiero concluir de una manera muy particular. Normalmente no hago esto. No es manipulación. Porque es que alguien diría, me quieres manipular porque quieres que venga dentro de 8 días. Yo quiero que vengas dentro de 8 días si Dios nos presta vida con todo el corazón, pero no es manipulación. Quiero terminar con el versículo que vamos a ver dentro de 8 días. Para que, lo que digo, no es manipulación, sino que es que para que veamos hacia dónde nos lleva la palabra. Esta enseñanza de cierta manera no es concluyente. Segunda los Corintios 3:18, aunque vamos a ver los versículos 17 y 18, pero veamos lo que dice el 18, un pedacito para concluir y que nos quede ganas de volver dentro de 8 días. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar ¿qué? La gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Demasiado grande para no ver esto con detalle, pero podemos ver. Hoy todos nosotros se nos ha quitado el velo. No solamente podemos entrar a la presencia de Dios, sino reflejar su gloria. Mis hermanos, esto es maravilloso, esto es glorioso. Espero que esta sea una palabra que consuela. Alex, ¿no vas a explicar el versículo 18? Si Dios nos presta vida, dentro de 8 días. Palabra que consuela. Somos aceptos delante de Dios, cercanos. ¿Por qué? No éramos sabios, no hubiésemos entendido esto, si no fuera porque Dios nuestro Padre quitó ese velo del corazón. Así que la manera en que quiero que terminemos, démosle gracias a Dios por este evangelio tan grande. Y si alguien siente que todavía no entiende esto, dile: Padre, quita el velo de mi corazón, de mis ojos. Déjame entender la verdad de tu glorioso evangelio en Cristo Jesús. Que yo pueda entender tu palabra escrita a través de tu palabra viva, quien es Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, tú mejor que nadie sabes que para mí es tan grande poder decir Padre. Pero no solamente eres mi Padre, eres nuestro Padre. Hay un grupo aquí de hermanos, de hijos tuyos por gracia. Gracias, Padre Celestial, porque hoy podemos saber que aunque no te vemos en este momento cara a cara, pero a través de tu palabra y a través de Cristo tenemos acceso directo a tu presencia. Déjanos ver cada día más tu gloria y estar tan expuestos a tu gloria, a tu verdad, a la verdad de tu amado Hijo, que ahora nosotros podamos salir y brillar en un mundo de oscuridad. Que podamos entender que hoy somos aceptos, como dice un lugar, de tu palabra.
escrita, aceptos en el amado, acercados a ti, que podamos saber que te llamamos Padre, pero que no es una frase de cajón, que de verdad eres nuestro Padre y que nos amas, que nos consuelas con tu palabra, que nos llevas a tu misma presencia, que nos estás transformando de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo. Esa es la realidad. Si nos miramos a nosotros mismos, no somos producto terminado, vemos tantas fallas, tantos errores, pero al contrario, permite que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y te miremos a ti en el rostro de Cristo y saber que ya somos aceptos a pesar de nosotros, que ya somos perfectos y santos, puros a tus ojos a pesar de nosotros, porque esta aceptación viene a través de la obra de tu amado Hijo, quien en esa cruz ha perdonado todos nuestros pecados. Permítenos vivir en esta cercanía, en esta gracia, en esta misericordia tan maravillosa de saber que en todo momento podemos entrar a tu trono de gracia, llamarte Padre, recibir tu misericordia, tu consuelo, tu ayuda. Pero Padre, si aún no lo entendemos, si hubiese alguien que todavía tiene el velo puesto sobre su corazón, solo tú lo puedes quitar. Trae esta revelación verdadera al corazón de una persona que quizá no lo haya entendido, porque solo tú puedes traer ese entendimiento para que al final no solamente veamos tu gloria y reflejemos tu gloria, sino que siempre te demos la gloria a ti, que eres el único que lo merece en Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén y amén.